La misericordia es el tema que hoy vamos a dar a conocer a través de la palabra del Señor. Y sobre la misericordia vamos a hablar aún de las apelaciones. ¿Qué es la misericordia? ¿A quiénes tenemos que hacer misericordia? Hoy vamos a estudiar un poquitito este tema y queremos que el Señor les va a bendecir de una manera poderosa, porque también vamos a ver las apelaciones. Una corte espiritual, una corte jurídica, donde nosotros podemos hacer una oración y presentarla delante del Señor, para que así todo se pueda hacer en una corte espiritual en el reino de Dios. Siempre el Señor en su misericordia nos sostiene bajo su mano poderosa. Las apelaciones. Cuando hablamos de apelaciones, la palabra invocar. En 1 de Pedro capítulo 1 verso 17 voy a leer la versión BAD. Y recuerden que el Padre Celestial que invocan no hace acepción de personas cuando juzga. Él juzgará sus acciones con perfecta justicia. Así que actúen con temor reverente mientras peregrinan rumbo al cielo. Mire qué hermoso, porque aquí ya el Señor nos está hablando que Él no va a hacer acepción de personas cuando juzga. Él es el juez justo. Él es el juez justo que permanece para ayudarnos. Apelación viene de una palabra también que es invocar. Esta versión dice: todos los que invoquen el nombre del Señor es una apelación. A invocar es llamar. Es poder decir que Él venga en nuestra ayuda. Romanos 10:13 también nos dice: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Invocar es apelación. Será salvo, dice. Salvo es la palabra soso, que significa salvar, librar, proteger. El Señor quiere protegernos. Y mire qué interesante, porque también dice: será salvo y misericordia. Preservar, sanar, sano. Esto nos está dando claramente a entender que cuando nosotros hacemos una apelación o una invocación, estamos haciendo misericordia. Mire qué interesante, porque ahí dice salvo, que es la palabra soso, pero también dice misericordia. Eso significa que cuando nosotros hacemos misericordia a una persona, lo estamos salvando. Inconscientemente, Dios se está moviendo sobre eso. Entonces, qué bueno es poder entender el mundo real y el mundo espiritual. Siempre hay conceptos sobre el mundo físico, el mundo espiritual. Tenemos los niveles de la oración. Todos estos niveles nos ayudan a entender el mundo real o el mundo espiritual. La oración, que es cuando oramos, el clamor, es una atención a Dios. Todos estos son diferentes. Estos son los 5 niveles. La oración, el clamor, el gemido, la intercesión, la apelación. Todos estos son niveles en el mundo espiritual. Las apelaciones. Dentro de las apelaciones tenemos al juez, Dios, al defensor, que es el abogado, que es Cristo, al acusador, que el Señor lo reprenda, que sea Satanás, a los acusadores, espíritus vigías, espíritus escribanos, que toman nota antecedente de todo, están las autoridades, que son los ministros, está el tribunal, que son los intercesores, y los testigos, que son espíritus. Todo esto es una corte espiritual. Eclesiastés 5:8 dice: si ves la opresión a los pobres y la perversión del derecho y la justicia en alguna provincia, no te turbes a causa de esto, porque sobre el alto vigila otro más alto, y hay alguien aún más alto que ellos. Mire qué importante, porque cuando nosotros hacemos misericordia, cuando nosotros hacemos un área de ayudar a alguien, la providencia de Dios se manifiesta, y sobre ese alto vigila otro alto, y sobre ese alto hay uno más alto todavía, que es Dios. Apelación menciona aquí en Lucas 22:31. Esto es lo que sucede también con Pedro o Simón Cefa. Dice la versión NBB de Lucas 22:31: Simón, Simón, date cuenta de que Satanás te ha pedido. Mire qué importante es este tema, porque nos ayuda mucho más a entender
la importancia en que nosotros tenemos que entender lo que es la apelación. Es necesario que cuando nosotros oremos, clamamos, pidamos que Dios se mueva. Aquí sucedió algo importante porque tenemos el caso de Pedro. Pedro, cuando Dios lo llamó, él se llamaba Simón Cefa. Dios llama a Simón Cefa. Cuando Cristo lo llama, el Señor le cambia el nombre a Pedro, que es Pedra, que es piedra pequeña. Petro, que es piedra pequeña. Entonces Dios le cambia el nombre a Simón y le dice, ya no te llamarás más Simón Cefa, sino te llamarás Petro, o piedra, que es una piedra pequeña, que es Pedro. Pero 48 horas antes de que Jesús vaya a la cruz, le dijo, Simón, Simón, date cuenta que Satanás te ha pedido. Esto es lo que menciona el texto de la Valera. Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y mire qué interesante, porque aquí el Señor Jesús no le dijo Pedro, sino le dijo Simón, Simón. Le habló como el viejo hombre en calidad de Simón. Le dijo Simón, Simón, no le dijo Pedro, porque en calidad del viejo hombre había un derecho legal, había algo que él no había entregado, había algo que él no había madurado, no se había arrepentido. Por eso dice, Simón, Simón, date cuenta que Satanás te ha pedido. La versión BLP, el Señor dijo, Simón, Simón, Satanás os ha reclamado. Versión BJ, Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado o te ha solicitado. Versión BLS. Después Jesús le dijo, Simón, Simón, escucha bien, Satanás ha pedido permiso. Mire qué interesante, porque recuerde que ya lo hablamos, que el Señor Jesús le cambió el nombre a Pedro. Pero aquí encontramos en que le dice Simón. ¿Por qué le dice Simón? Porque en calidad del viejo hombre había un derecho legal. Y aquí dice, Satanás te ha pedido, Satanás te ha reclamado, Satanás te ha solicitado, Satanás te ha pedido permiso. Y continúa más adelante, dice Lucas 22, verso 32, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lo que quiere decir que mire qué interesante, que el Señor ni siquiera le dijo, no, pero tranquilo Simón, no te preocupes, tú eres mi discípulo, tú eres mi apóstol, nada va a pasar, yo estoy contigo, Satanás no tiene derecho legal, yo te voy a defender. No fue así, sino le dijo, yo voy a orar por ti, que tu fe no falte. Pero mire lo que le dice, y una vez que vuelvas, confirma a tus hermanos. Lo pidieron, y como lo pidieron, fue cedido. Es porque había un derecho legal. La versión BMN dice, pero yo he rogado por ti para que no desfallezca tu fe, y tú cuando te arrepientas, confirma a tus hermanos. Ahí está el texto clave de esta versión, donde lo que hemos estado enseñando, en que había un derecho legal. Simón, en calidad del viejo hombre, había un derecho legal que él no había entregado. Un pecado, un problema, algo no menciona bien claro, pero había un derecho legal, por eso lo pidieron. Por eso que el Señor lo pidió, porque había un derecho legal, y las leyes se respetan cielo, tierra e inframundo. La versión Nacal Columbia dice, pero yo he rogado por ti para que no desfallezca tu fe, y tú una vez convertido, confirma a tus hermanos, o sea, vuelvas a tus hermanos. Aquí entonces tenemos dos textos clave que le está diciendo, Simón, Simón, tienes que arrepentirte. Simón, Simón, tienes que convertirte, y luego vas a tus hermanos. Hay situaciones en las cuales los derechos legales no se alcanzan, quizás por consecuencia, por algo que no deberíamos hacer, o son siembras consecuencias de la sentencia, pero lo importante es que cuando nos arrepentamos, Dios se lleva todo eso. Por eso que es importante, aquí la clave es arrepentimiento. Cuando hay un arrepentimiento, el Señor perdona, toma el pecado, lo lleva a la profundidad de la mar, nunca más se acuerda, ya no hay derecho legal. Pero aquí Simón siguió haciendo el problema, siguió haciendo, no entregó eso al Señor, por eso que le vino la apelación. Solo puede ser revocado
una apelación por alguien que tenga una mayor autoridad. Ninguna creación puede revocar una apelación. Esto es importante. Ninguna creación, ni serafines, ni querubes, ni arcángeles, ni ángeles, nadie puede revocar una apelación, solo el que los creó a ellos. Aleluya. Una apelación es en contra quizás de nosotros, pero hay alguien que puede hacer esa apelación a favor de nosotros. Existe lo revocable, que es las leyes, y eso se puede dar a través de la palabra. El Salmo 91, verso 15 dice: me invocará. Volvemos al término me invocará. Recuerde que me invocará significa una apelación. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia. Lo restauraré y lo honraré. Qué importante es invocar el nombre del Señor. Invocar es apelación. Santiago 2:13 dice: porque el juicio será sin misericordia para el que lo ha mostrado. No ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Aquí entramos entonces más profundidad sobre el hacer misericordia. Aquí nosotros tenemos que hacer un autoanálisis. Estamos haciendo misericordia. Y no solamente hablo dentro de una iglesia, no. Hablo fuera de la iglesia. Aquellos que están por las calles, aquellos que están tirados en el suelo, no tienen un pan, no tienen comida. A veces nosotros tenemos ropas, a veces hasta las polillas se las están comiendo y no las regalamos, pero regale algo bueno. Tomar agua, repartir agua, un sándwich, compre algo, porque muchas personas dicen: no, si este lo compra para vicio, pero compre un pan, por último, compre una comida, compre una fresada, algo y lléveselo. Eso es misericordia, si usted duda de lo que pueda hacer él, aunque eso ya no nos importa, porque lo importante es que usted lo haga. Lo que haga ya no es problema nuestro. Lo importante es que yo hice misericordia. Pero si usted duda de todo eso, lo que va a hacer la persona que se va a drogar, compre entonces algo que le pueda servir. Pero tenemos que hacer algo. Siempre misericordia. Y mire qué interesante, porque dice: porque vendrá juicio sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Eso es muy fuerte. ¿Por qué a veces vienen los juicios? Porque no mostramos misericordia. Veamos algunas versiones más. Estuve estudiando varias versiones, de 200 versiones, me quedé con 7 de la palabra misericordia. La versión BAT dice: porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa sobre el juicio. Mire qué lindo. La compasión triunfa sobre el juicio. Versión CJ: porque tendrá un juicio sin misericordia el que no tuvo misericordia. Pero la misericordia se siente superior al juicio. Mire qué hermoso es esto cuando nosotros hacemos misericordia. Nácar, Columbia. Porque sin misericordia será juzgado el que no hace misericordia. La misericordia aventaja el juicio. Esto significa que cuando nosotros hacemos misericordia y quizás venga a ser el enemigo algún juicio en contra de nosotros, va a haber una misericordia que ya hicimos. Y como hicimos misericordia, la misericordia triunfará sobre el juicio que quiera hacer el enemigo. Aleluya. NR: porque juicio sin misericordia será hecho al que no hiciere misericordia. La misericordia se gloría, mire qué hermoso, sobre el juicio. NT: no habrá misericordia para los que no han mostrado misericordia. Pero si hemos sido misericordiosos, saldremos victoriosos en el juicio. CI español: porque se hará juicio sin misericordia contra el que no muestre compasión. La misericordia, ustedes serán exaltados sobre el juicio. Mire qué hermoso todo lo que el Señor nos está dando. Por eso es que hay que hacer misericordia, hay que ayudar, hay que sembrar. No de algo a cambio de recibir. Usted hágalo porque tiene que hacerlo. Aquí aplica la escritura cuando dice: estuvo enfermo, me visitaste. Tenía sed, me diste de beber. Estaba sin calzado, me diste calzado. Estuve en la cárcel, me visitaste. Estuve enfermo, estuviste ahí. Esa es la misericordia. No hay nada que no vaya a recibir recompensa. Todo va a tener recompensa. Versión TNM: porque el que no practica misericordia, se le hará su juicio. Wow. Sin misericordia. Mire qué importante, porque
A veces van a venir juicios sin misericordia. ¿Por qué vienen los juicios sin misericordia? Porque no hacemos misericordia. Y continúa. La misericordia se alborota, se alboroza, triunfante sobre el juicio. Alboroza es, se regocija. Júbilo, extraordinario. Eso es alboroza. Qué hermoso lo que el Señor nos enseña. Eclesiastés 5:8. Si opresión de pobres y perversión de derecho de justicia vieres en la provincia, no maravilles de ello, no te maravilles de ello, porque sobre el alto, recuerde, vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ello. Apelación viene del término jurídico que está en la Biblia, que es apelación a la palabra griego que es epikaleo. Epikaleo es una palabra compuesta. Epi significa ir más allá. Kaleo es llamar, invocar, pedir y rogar. Esto es lo que es una apelación, epikaleo, ir más allá. Sobre un alto, vigila otro alto, y sobre alto, vigila otro más alto sobre ello, epikaleo. Del hebreo también la palabra misericordia es una palabra que es caporet, que significa propiciatorio, el lugar de la expiación. Una de las láminas de oro que estaba arriba del arca, debajo de los querubes, donde el sacerdote entraba en el día de la expiación, que rociaba sangre y 7 veces, lo hacía simbólicamente que era el perdón sobre el juicio. En gematría la misericordia tiene su valor numérico también, que es 15. 15 es el valor de gematría. Los números son letras, las letras son números. Entonces misericordia tiene su valor número 15. 15 es el valor de lo que es misericordia. LBA dice Mateo 1:17 sobre las generaciones, las 14 generaciones. Qué importante que nosotros hagamos misericordia, porque dice de las 14 generaciones, desde Abraham hasta David, 14 generaciones, desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones, desde la deportación de Babilonia hasta que Cristo, otras 14 generaciones. Entonces 14 generaciones, recuerde que se compone de 16.384 ancestros. Son maldiciones generacionales. Y son la suma de 3, que son 49.151 ancestros, en lo que son de generación de maldiciones, generacional, ancestral, familiar, ADN, genes o sangre que vienen de atrás de maldiciones. Y 14 generaciones, pero nosotros cuando aceptamos a Cristo pasamos a ser número 15. Mire qué interesante, volvemos nuevamente al número 15. Recuerde que el número 15 en gematría significa misericordia. Los judíos enseñan que hay 14 generaciones, pero nosotros somos la número 15 y 15 es la información genética. Qué hermoso todo esto. En el arca del pacto hay medida 1,5, 15. 1,5 en medida de misericordia. Esto está en el arca del pacto. Si nosotros hacemos la cuenta de 5 por 3, 15. En el arca está la misericordia. La misericordia de Dios siempre se ha extendido a nuestro favor. Será 5 por 3, 15, que es su valor de gematría. Y mire qué interesante que las medidas también del atrio también aparece el número 15. Ya la tenemos en el arca del pacto, la tenemos como medida también en el atrio, también aparece medida 15. 15 es misericordia. Hay misericordia también lo que menciona en Lamentaciones 3, verso 21 en adelante. Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Es el texto que a menudo siempre lo hablamos, lo enseñamos. Cada mañana son renovadas su misericordia. Y mire, coloque atención en esto, porque siempre hablamos de estos textos. Siempre decimos, oh, gloria a Dios, porque cada mañana se renueva su misericordia. Y es verdad, cada mañana de que ya despertamos, la misericordia de Dios están, pero la misericordia de Dios no están sobre todo. La misericordia de están sobre los que hacen misericordia.
Es importante esto entenderlo porque muchos no usan misericordia. No ayudan al pobre, no ayudan al prójimo, no ayudan a nadie. Pero dice, oh, tu misericordia, Señor, está sobre mí y cada mañana se renueva. No se renuevan. Para el que no hace misericordia, recuerda lo que leíamos anterior de Santiago. La misericordia vendrá sin misericordia el que no haga misericordia. Pero el que haga su misericordia, cuando venga juicio del enemigo, no va a poder haber un juicio, porque tú, como hiciste misericordia, la misericordia triunfa sobre el juicio. Pablo también, cuando lo querían condenar por predicar el evangelio, él presentó una apelación a César. Esto está en Hechos capítulo 25, verso 11 en adelante. Y él presentó apelación. Recuerde que apelación es la palabra invocar. Pablo, ante el concilio, a la máxima autoridad, es cuando le llevan preso a Roma, y él pide ante el César una apelación. Lo mismo que también lo hace la reina Esther. También hace lo mismo. Y mire qué importante. Siempre hablamos sobre el pecado de Sodoma. Gran parte del pecado de Sodoma y Gomorra, quizás si les preguntaran a gran parte de ustedes me dirían, bueno, habían pecados sexuales, había incesto, había depravación, lujurias, muchos pecados en sí sexuales. Pero el pecado en sí de Sodoma y Gomorra no comienza en la lujuria, no comienza en la área sexual, no comienza en todo lo que hoy conocemos, sino que el pecado de Sodoma y Gomorra comienza en Ezequiel 16:49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma. Mire qué interesante, ahí comienza la maldad de Sodoma, no comienza en la lujuria. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan, o sea, tenía abundancia de pan, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Esta fue la caída de Sodoma. Este fue el inicio de Sodoma. Y el inicio no fue perversión sexual, no fue lujuria, no fue área de sexo, que lo mencionamos todo el pecado, que cuando vienen los ángeles, hasta con ellos querían tener relaciones. Por eso dice, sácalos, que queremos conocerlos, dice la versión Valera. Pero esa palabra conocerlos es queremos tener relación sexual con ellos. Depravaciones. Pero no comienza no es con esto, sino que el mayor pecado de Sodoma, todo tiene un inicio. Comienza con la soberbia. La versión Bat nos aclara mejor. Tu hermana Sodoma y sus aldeas pecaron de soberbia, de gula, de apatía, de indiferencia hacia el pobre y el indigente. Mire qué poderoso todo esto. Porque aquí claramente podemos ver que el pecado de Sodoma comienza por la soberbia. Eran soberbios. No voy a ayudar a este pobre, no voy a pasar del largo. ¿Cuántas veces nosotros pasamos indiferentemente entre un pobre? Ni siquiera lo miramos, ni siquiera le hacemos un menosprecio, creyéndonos porque tenemos una ropa, porque vamos a la iglesia, porque tenemos techo, calzado, porque ellos huelen mal. No hacemos misericordia, somos soberbios, somos arrogantes, somos altivos. La gula, la apatía, la indiferencia al pobre, al indigente. Así comienza el pecado de Sodoma. Lamentaciones 3:22, leíamos anteriormente. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, solo por la misericordia del Señor, porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Para poder entender un poco lo que es la misericordia de Dios y cuándo comienza, porque dice que cada mañana comienzan su misericordia, o cada mañana son renovadas su misericordia. Para entender en más el concepto de misericordia tenemos que irnos al calendario hebreo. En el calendario hebreo nosotros podemos ver claramente las diferentes situaciones que comienzan en las fiestas de Pascua, la fiesta de los panes, la fiesta de las primicias, la fiesta de Pentecostés. Estas son las fiestas, la fiesta de trompeta, la fiesta del perdón, el Yom Kippur, la fiesta de los tabernáculos, el Sukkot, la fiesta de las luces, la fiesta del gozo. Cada una de estas fiestas, porque el calendario que nosotros usamos no es el calendario hebreo, nosotros usamos el calendario apostólico romano, el gregoriano, no usamos el calendario judío. Este es el calendario del Señor. Ahora, el calendario judío o hebreo es lunisolar.
creado, que se utiliza en el hebreo, que es lunar. Y cada mes sigue su fase de la luna y solar. Entonces, el calendario hebreo que mostré recién es lunisolar. Eso significa que comienza de la luna, o sea, cuando sale la noche o se oculta el sol, ahí comienza la misericordia, porque el calendario hebreo es lunisolar. Entonces la pregunta sería, ¿cuándo comienzan la misericordia del Señor? Cuando se oculta el sol. Ahí comienza la misericordia. Porque anteriormente el texto de Lamentaciones decía cada mañana son renovadas. Y nosotros pensamos mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana. No, no está hablando de eso. Está hablando del calendario hebreo. El calendario hebreo se ocultó el sol. Ahí comienza la misericordia. Cada mañana. Eso significa que cuando se oculta el sol, ahí podemos tener misericordia. Y lo que aplica a Efesios 4:26 también, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto significa que si nosotros estamos enojados, estamos molestos, se ocultó el sol, ya no hay misericordia. Ya no hay misericordia. Ahora, escuche bien que esto es importante, porque a través de todo esto nos da mucho a entender cómo está la misericordia de Dios en nosotros. Esto es como el cerebro. El cerebro también tiene su medida, 1,5. El cerebro pesa 1,5. Ahí donde hay más de 100.000 millones de neuronas que se comunican una a otra mediante la sinapsis, se comunican. Por eso es que el cerebro es algo impresionante. Es la maravilla, la creación perfecta de Dios. Es lo que es el cerebro. Y el cerebro pesa 1,5. 15. El cerebro, tu cerebro es misericordioso. Tú ya vienes con eso. Tú ya vienes con misericordia. Así que haz misericordia. Saca lo que tiene. Saca tu potencial. Saca lo que está dentro de ti. Tú tienes misericordia ya incluida. Ni siquiera hay que pedirla. Ya viene incluida. Pero a veces tenemos que decir, Señor, dame misericordia. Pero para entenderlo. Pero ya la misericordia viene con nosotros. ¿Por qué no usamos misericordia? Porque empezamos como Sodoma. Con la soberbia. Con la gula. Y misericordioso. No ayudamos al prójimo. Por eso que la misericordia a veces no se actúa dentro del cerebro. Pero ya el Señor nos creó con este cuerpo y este cerebro. Ya venimos con misericordia. Úsala. Usa tu cerebro. Me refiero, usa la misericordia. Vemos un árbol. Mateo 7:17, el 29, versión PDT dice: todo árbol que no dé fruto bueno será cortado y echado al fuego. Por eso es que es importante hacer misericordia. Por eso es que es importante sembrar. Por eso es que es importante ayudar. ¿Cuántas veces nosotros podemos hacerlo y no lo hacemos? Podemos ayudar a un necesitado y no lo hacemos. Podemos ayudar a un hombre, que hombre se le llama acá en Estados Unidos, los que están por las calles. Los que hay lugares donde hay cantidades y cantidades de hombres. No lo ayudamos. Me tocó estar en Filadelfia, donde están los zombies. Y ahí, hermano, vi algo, pero la verdad que marca una persona que está ahí. La droga es impresionante. Por eso le llaman los zombies de Filadelfia. Y estuve ahí evangelizando, dando agua, dando Biblia. Muchas aguas le regalé a todas las personas que estaban ahí. Y la verdad fue un trabajo evangelístico muy hermoso. Pero sobre eso veía la necesidad, cómo estaban ahí en el flagelo de la droga. Y a veces nosotros ni ayudamos a la gente. Y me metí a un barrio muy peligroso. Todos conocen la historia, que lo he enseñado y lo he hablado cuando estuve ahí en el año pasado en Filadelfia. Pero hay que hacer misericordia. Y usted a lo mejor puede hacerlo. No está en un barrio de hombres, no está en un barrio quizás terrorífico. Pero usted va por la iglesia, va caminando, va con su carro y ve tanta gente, ayude. Cuando vaya al supermercado, compre un alimento y dele a alguna familia. La palabra también nos dice ayudar al necesitado, a la viuda, al huérfano, al extranjero. Pero ¿por qué no lo hacemos? Pero sí somos buenos para recordarnos, cada mañana son renovadas tus misericordias, pero no lo estamos haciendo. Entonces vivamos la palabra, apliquemos la palabra. Todo árbol que no dé fruto bueno
será cortado y echado al fuego. Apocalipsis 22, versos 2 dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Mire cómo importante, ya empezamos a ver cómo el Señor siempre nos compara como árbol, nos ve como árbol. Hay un árbol en Edén, hay un árbol que no da fruto, es cortado, siempre menciona un árbol. Tenemos Apocalipsis, que en la ciudad, en la Nueva Jerusalén, va a haber un árbol, el árbol de la vida. Marcos 8:24, en la versión LBA, dice: y levantando la vista, el ciego dijo: veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Esto fue como que el Señor se le pasó un poco la mano, porque el Señor no puede hacer algo a media. Y cuando el Señor le sanó, lo sanó de la vista espiritual y vio la realidad. Y el hombre empezó a ver gente que se paseaba como árboles. Y el Señor, cuando el hombre dijo: veo a la gente como árboles, como que el Señor dijo: ay, como que me pasé un poquitito, lo voy a volver al humano. Esto es poderoso. Pero la gente, el ciego lo empezó a ver como árboles. Siempre nos ve como árboles. Las cosas son como árboles. Las neuronas son como árboles. Ramas, así son las neuronas. Son más de 100.000 millones de neuronas. Gloria al Señor. Los pulmones son como árboles. Todo es como árbol. El corazón, ramas. Todos como ramas, todos como árbol. Las neuritas sensoriales, las que tenemos en el cerebro, estos son neuritas sensoriales. Están en el cerebro y también están en el corazón. ¿Para qué sirven las neuritas sensoriales? Es donde se comunican las sinapsis. Las neuritas sensoriales se comunican una a otra. Y miren qué interesante, que también son como ramas. Ramas de árboles. Todo es árbol. El cuerpo humano. Tejidos. Arterias. Venas. Todo es árbol. Todo es rama. Un árbol. En Edén había un árbol de la ciencia del bien y el mal. Comienza con un árbol. Génesis comienza hablando de un árbol. Apocalipsis también termina en la ciudadanía, en que va a haber en la Jerusalén un árbol. Comienza con árbol Génesis, termina con Apocalipsis con árbol. Siempre el Señor habla mucho de un árbol. Y termino: Yahweh, Yahshua, Yahweh, Yahshua o Yeshua. 3 nombres que usamos, o principalmente lo usan el pueblo judío. Es el nombre que le dan a Dios: Yahweh, Yahshua o Yeshua. Y mire qué interesante que todos comienzan con Y. Todos comienzan con Y. Yahweh, Yahshua y Yeshua. Esto quiere decir que el Señor está en la naturaleza. Wow. Todos los árboles. Todos los árboles. En todo árbol está Dios. Está Yahweh. Por eso es que todos los árboles tienen Y. Todos los árboles tienen Y. ¿Qué quiere decir? En Edén estaba Yahshua, Yahweh, Yeshua. Apocalipsis, en la ciudadanía, la Nueva Jerusalén, está Yahweh, Yeshua. Siempre en estado, Yahshua. Siempre en estado. Porque Él es así, es perfecto. Qué hermoso lo que hoy hemos dado a conocer a través de esta enseñanza, porque nos ayuda mucho más a visualizar cuán importante es saber que el reino de Dios y su manifestación se mueven y se aceleran cuando nosotros hagamos misericordia. Ahora es importante, con lo que hemos aprendido en esta enseñanza, hagamos misericordia. Es que pastor lo va a comprar en droga. ¿Qué se preocupa usted? Es que pastor no va a comprarse un pan, no va a comprarse. ¿Qué se preocupa usted?
¿Acaso el Señor dice, haga misericordia solo al que no va a comprar droga? Haga misericordia solo al que va a hacer algo bueno. No dice nada. Haga usted, no se preocupe de eso. Usted siembre nada más. Por último, si su mentecita no calza a entender, cómprele el pan, cómprele el agua, cómprele el traje, cómprele la ropa. Pero haga algo. Haga algo. Sembremos. Porque si nosotros sembramos, cuando venga el enemigo, lo que leíamos anteriormente, que cuando venga el enemigo a hacernos un juicio, pero como nosotros sembramos, esto es como lo grafico de esta manera y con esto termino. Nosotros cuando hagamos misericordia es como estar depositando los tesoros del banco del cielo, para que se pueda entender. Cada vez que nosotros ayudemos a alguien, es como que estamos abonando al banco en el cielo. Ayudamos a un pobre, a un menesteroso, compramos ropa a alguien que necesita, damos alimento, ayudamos a la viuda, al huérfano, al extranjero. Cada vez que estamos haciendo esto, estamos depositando en el banco del cielo. Y ahí aplica el texto que leíamos anteriormente de Santiago, que cuando viniera el enemigo a hacernos un juicio, la misericordia triunfará sobre el juicio. Lo que quiere decir es lo siguiente: cuando venga el enemigo a atacarnos y a hacernos un juicio por cualquier cosa, el Señor va a ver si hemos hecho misericordia. Si hemos hecho misericordia, ahí donde el Señor dice, hasta aquí te detienes, Satanás, porque mi hijo ha sido misericordioso, porque mi hija ha sido misericordiosa, ha ayudado. Y la misericordia, lo dice la Escritura, no lo digo yo, la misericordia triunfa. La misericordia triunfa. ¿Sobre qué? Sobre el juicio que te quiere hacer el enemigo. Mire qué poderoso hoy esta enseñanza, porque muchas veces nosotros nos olvidamos, como ya tenemos calzado, ya tenemos vestido, tenemos ropa, ya tenemos techo, nos olvidamos de hacer misericordia. Siembre misericordia, porque cuando venga quizá el enemigo a hacernos cualquier derecho legal de atacarnos, va a ser pesado. Si hemos hecho misericordia, sembremos misericordia y veremos resultado de todo lo que hacemos. La misericordia.